No, pues es que voy a hacer como que no vinieron. No, nomás le tomé foto al hueco. Ya es que estamos en el mes del Día del Médico. ¿Qué van a hacer? ¿Qué les hacen aquí? Hacen una fiesta en planta baja. ¿Ah, sí? Pues traen como hot ¿Les dogs. dan El año comida y pasado así, no o no? hubo que unos hot dogs. Yo la aviso en el grupo, doctora. Si Sí. hay comida o así. Me dicen para ver. No, no hacemos algo aquí en el salón, nos hacemos un pastelito. ¿O algo, Ay, sí. para que convivan y se conozcan. Apaguen el foco de allá. Cancelamos el examen. Vamos a empezar. No se mantuvo las delicias. Les paso las respuestas del examen. Las que- Las respuestas del examen. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ver las enfermedades neoplásicas con un poquitito de epidemiología. En el libro viene más, pero pues como lo más importante y lo que es más general. El cáncer en México es la primera causa de muerte en mujeres adultas. Es la tercera causa de muerte en hombres y en Estados Unidos es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardíacas. Entonces, de hecho, entre mayores son los factores ambientales a los que se expone una persona, pues probablemente su posibilidad de desarrollar una neoplasia a lo largo de su vida va a ser mayor. Por ejemplo, uno de los datos estadísticos así como muy importantes es que a los hombres, al 75% de los hombres, o sea aquí son 1, 2, 3, 4, 5, son 6, menos 1, o sea entonces a todos los demás, les da cáncer de próstata en algún momento de su vida, ya sea en una etapa joven o en una etapa a los 90 años, ¿no? Y puede ser un cáncer de próstata muy bien diferenciado, que no le produzca nunca ninguna sintomatología. Esos son en hallazgos de autopsias de pacientes, por ejemplo, autopsias de pacientes mayores de 60 años tienen cierto porcentaje. Bueno, cuando haces autopsias de 80 años para arriba, el 70% tiene algún tipo de cáncer de próstata que usualmente son grados bajos que no le producen una enfermedad importante al paciente. Doctora, en una neoplasia se toma siempre biopsia o un doctor se puede guiar por la clínica para dar un tratamiento. En las hiperplasias, usualmente sí se puede enviar con la clínica. Lo que toman, por ejemplo, para cáncer de próstata, que es el ejemplo que estábamos dando, es el antígeno. O sea, si el antígeno está elevado, ahí ya no. Ahí hay que tomar una biopsia forzosamente. Sí. Cuando se dice que está elevado, cuando está entre 2 y 4, es que está dudoso. Y cuando esté más de 4, es que probablemente el paciente por ahí o trae una lesión premaligna o trae ya un cáncer, aunque sea de bajo grado. Entonces, eso es lo que hace el clínico. Ustedes ¿Dudoso dónde? ¿Dudoso en la biopsia? Dudoso que vaya a tener un cáncer o no. Hagan de cuenta que el antígeno tiene que estar negativo o menor a 1. Entonces, si está arriba de 1, 1.8, probablemente esté elevado por algún dato inflamatorio, que traiga una prostatitis, que traiga datos de obstrucción, alguna cosa que haga que el antígeno se eleve, pero que no sea tanto. Cuando esté entre 2 y 4, el antígeno tampoco debe estar así elevado, pero puede ser también inflamatorio y menos frecuente por una neoplasia, pero no, hay neoplasias que no elevan tanto el antígeno, entonces esas son las que son de que sí le tienes que tomar biopsia o lo puedes dar seguimiento, por eso se dice como dudoso, de que no se sabe bien si va a ser, entonces me puedo esperar para la biopsia, lo sigo 2 o 3 meses y si sigue igual, no es problema, pero seguramente si es neoplásico se va a seguir elevando. Y cuando es 4, la mayoría de los pacientes se sospecha que van a tener un cáncer. A menos que encuentres otra causa en la biopsia, pues ya no va a tener nada, no tiene nada. Usualmente son prostatitis, o sea, son por ejemplo lesiones que inflaman mucho el epitelio y que hacen que se secrete el antígeno hacia la sangre, ¿no? O sea, que se vaya el antígeno al suero. Los urólogos, por ejemplo, si tienen pacientes de que mayores de 50 años o mayores de 60 años con un antígeno de 4, le hacen una biopsia, no sale el tumor, o sea, sale que es benigno y que no tiene nada, hay que darle seguimiento. O sea, como que ese paciente no lo sueltas porque probablemente en algún momento va a desarrollar una neoplasia. Esta frase viene, de hecho creo, en el Robbins, que es la única esperanza para controlar el cáncer reside en una mejor comprensión de su etiología y de su patogenia. Por eso es bien importante, si nosotros sabemos dónde se origina la neoplasia, podemos dar un tratamiento o hacer una resección. Si sabemos aparte de dónde se origina, qué vía se está activando o qué genes se está activando y qué genes no, puedes dar un tratamiento dirigido contra lo que está haciendo esa célula. ¿Cómo sabes
si, no sé, un paciente se está quejando de que duele, de que tose y le haces de que una biopsia y sabe que tiene cáncer, pero Que no sabe dónde. pero no es originario, o sea, que fue metástasis. ¿Cómo sabes de dónde es originario? O lo que vamos a ver a lo largo de todos estos temas. Es eso, que aprendes a saber, a ver, por ejemplo, los tumores que se originan de mama expresan estos marcadores. O tiene, por ejemplo, uno de próstata, pues ¿qué tendría que expresar? Pues antígeno prostático específico. Entonces le haces una tinción para antígeno prostático en el tejido y te sale positivo y dices, ah, bueno, este señor trae un tumor en el pulmón que está positivo para antígeno prostático, de seguro es una metástasis de un cáncer de próstata. Y vas y le buscas a la próstata y así te vas. O sea, eso, así es, por eso es importante. Esa frase es a mí me gusta mucho porque es, de verdad, entre más le entiendas a cómo se comporta un tumor, mejor le puedes ayudar al paciente a que se cure, o a que por lo menos su progresión sea más lenta, o que incluso entren como en una remisión, no sé, que estén con tumor o con bajos niveles de tumor, pero que no se mueran de eso, que finalmente se mueran de otra cosa, que sería lo ideal, ¿no? Bueno, estas son las estadísticas de Estados Unidos. Para el 2008, que de hecho se sigue manteniendo, para hombres, el cáncer que más aparece es en las mujeres el de mama y en los hombres el de próstata. Pero el cáncer que más mata a los pacientes pues es el cáncer de pulmón. Si ustedes lo buscan por mortalidad, pulmón. Si lo buscan por incidencia, pues va a ser próstata y mama, que serían los más frecuentes. Pero si se fijan, de hecho, hay otros tumores que son muy agresivos, como es el cáncer de páncreas, el cáncer, las leucemias, los linfomas. Como son de baja incidencia, pues no hacen tanta mortalidad, pero lo malo es que cuando un paciente tiene uno de estos tumores, pues probablemente le vaya mal. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Bueno, la palabra neoplasia significa nuevo crecimiento, independientemente si el crecimiento de las células que aparecieron sean una neoplasia benigna o maligna, o independientemente de su comportamiento, neoplasia eso significa nada. Es algo que creció que no estaba. Tumor, que es una palabra que se usa mucho cuando se refiere al cáncer y más a los pacientes no te dicen, me salió una neoplasia. No, doctor, es que me salió un tumor en la axila. Y luego, no sabes si te está hablando de un ganglio, si te está hablando de un linfoma, si te está hablando de que le picó un zancudo y se hizo una megabola. Un tumor nada más va a ser el aumento de tamaño, no del área. Y la oncología pues es la que se encarga del estudio de las neoplasias. Entonces, una neoplasia, que es un crecimiento nuevo de células, va a ser una masa normal de tejido con crecimiento excesivo y desordenado que persiste después de retirar un estímulo. Por ejemplo, en el caso de una neoplasia maligna de pulmón, si un paciente tiene años fumando o con tabaquismo positivo, quitas el estímulo y aún así la neoplasia no se quita, entonces pues ese es un cáncer o es una neoplasia que ya se quedó como establecida ahí. Usualmente es un cáncer. A diferencia de cuando veíamos hiperplasias y metaplasias, que ustedes quitaban el estímulo y el tejido volvía a lo que era originalmente, ¿verdad? En este caso no. En este caso tú quitas el estímulo, le dejas que el paciente deje de fumar, quitas, por ejemplo, los influjos hormonales o cualquier cosa que estuviera produciendo que esas células estuvieran proliferando y se queda el tumor ahí. En el caso que vimos antes, que era como una respuesta celular, pues eso se quitaba. Al quitar el estímulo, quitabas el problema. Doctora, ¿y puede ser que un cáncer, que sea cáncer terminal y que de la nada te digan que ya no tiene cáncer? Es que le pasó a mi padrino, o sea, le dijeron que tenía cáncer pulmonar ya terminal y creo que hace como una semana le dijeron que ya no tenía cáncer. Pero y luego no le dio tratamiento. O sea, es que le están dando tratamiento, pero creo que luego como ya, o sea, es que ya está grande, entonces pues como que se lo dejaron de dar y luego como que en sus check-ups. Si le dieron algo, pues entonces se le quitó con el tratamiento. Independientemente si fue un ciclo completo o no, o sea, los pacientes van a responder siempre diferente. Los ciclos de terapia están dados para un tiempo específico, pero el paciente puede responder desde el primer ciclo y pues el tumor se quita o no. O
puede que algo que se piense, porque eso es bien importante, muchachos. Por ejemplo, ustedes pueden ver una radiografía y decir, este paciente tiene un tumor en el pulmón. Y estar 100% seguros, ya le compraron el ataúd al paciente y todo, le toman la biopsia y andaba hace poquito un doctor que es neumólogo. Así, de que no, es que tiene cáncer. Y bueno, con una revolución en el hospital porque biopsia y que BTO y que esto. Y andaba pues yo ahí en medio, ¿verdad? Y yo, es que no le veo nada, lo que yo veo es que está inflamado y está inflamado y está inflamado. Al final le quitaron el pedacito de pulmón porque las biopsias solamente salía inflamación. Al quitarle el pedazo de pulmón y ya llegar como al centro, era una enfermedad infecciosa. Como el doctor es neumólogo, pues seguramente alguno de los pacientes trajo, era un hongo, pues se infectó ahí, se quedó, y como su sistema inmune no está adecuado, cuando más se encapsuló, y todos pensaban y perforaban que eso era una neoplasia. Entonces, Entonces, el doctor tenía... El doctor era el paciente. El paciente, ajá. Ah. Entonces era de que no, doctora, es que ya, y entonces mándeme a hacer todos los estudios moleculares. Y yo, pues es que todavía ni sabíamos qué tiene, espérese. Y ya hasta que no le quitaron el brazo, que realmente es como que todo el pedacito completo, ya vimos que era algo infeccioso y que en realidad no tenía nada, y pues estaba súper feliz, ¿verdad? Porque ya no se iba a morir. Pero por eso a veces pasa, o sea que no, es que los pacientes, mi abuelita tiene como 3 cánceres, o sea, ella, a mí me dijeron que tenía cáncer de mama, y fíjate que también cuando estaba joven, una vez el doctor me dijo que me curé del cáncer de cervix, y una de que no es cierto, pero es una palabra muy impactante, entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando la usan con los pacientes. Yo, por ejemplo, a un reporte le puedo poner sospechoso de maligno, el paciente ya, o sea, yo tengo cáncer, pero está sospechoso, o sea, se ve feo porque estaba reactivo, porque estaba... No, pues yo tuve cáncer y luego... Eso pasa muy frecuentemente, entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que les digo. Las células neoplásicas, o sea, todo lo que da origen a la neoplasia, se origina de una célula clonal. Las que se dividen, ¿no? Entonces, que son las que van a ser hijitas, ¿no? Uh-huh. Para que todas esas células van a tener la misma carga genética. Entonces, ¿qué pasa con esos tumores? Tienen un epitelio escamoso. Ay, miren, como no raya mucho. Estos son sus núcleos. Supongamos que cada uno es una célula. Entonces, este epitelio escamoso, como fuma el paciente, ahí el humito le cae al epitelio. Entonces, esta célula se empieza a hacer fea. Y pasa una semana, esta célula se descama y se muere y se va. Pero luego, esta célula, pues ya también quedó el daño acá en la basal, y esta ya no está tan padre que esté mal, porque si este está mal, pues esta sí da origen a nuevas células. Entonces, se hace mal, o se afecta a este, y se afecta a este, y se afecta a este. Estas van creciendo y ya tienen el mismo cambio genético. Y luego tienen otras hijitas al lado y van teniendo el mismo cambio anormal. Y se hace lo que se conoce como displasia. O sea, todas estas provienen de la misma célula, traen la misma mutación genética, originado por el humo del tabaco, por los químicos que trae el tabaco. Y entonces, como tienen la misma mutación, todas van a crear a las mismas hijas anormales. Yo cuando vemos como neoplasia, siempre les digo, una célula neoplásica, independientemente si sea benigna o maligna, es una célula que dejó de hacer las funciones que tenía que hacer, que era revestir el epitelio, crecer y descamarse y ya morir. Esta no, de que no, pues yo lo voy a revestir y aparte como estoy bien fuerte, voy a hacer unas hijas y luego voy a crecer más y en lugar de morirme aquí, voy a seguir creciendo más para acá y más para acá y se hace ya una bola, ¿no? O un tumor. O sea, el problema mayor sería si la clonal está en la basal. Sí. Siempre, Sí, cualquier basal. en la mayoría de... por ejemplo, cuando tienes estratificados. Porque, por ejemplo, en todos los epitelios va a haber una célula madre que al final es la que se termina de clonar también por el daño. Porque, ¿qué es lo que pasaba con la metaplasia? ¿Se acuerdan? Que la metaplasia era por células madres que decían, ¿sabes qué? Es que no, o sea, a mí me está llegando todo el ácido, yo mejor clono hacia me hago metaplásica hacia una célula caliciforme y entonces pues ya no me duele tanto el ácido, ¿no? Ya no me afecta tanto. Pues entonces ahora esa célula madre, en lugar de decir voy a hacerme célula caliciforme, dice no, pues yo me voy a hacer bien fuerte y voy a ser la más poderosa, y pues no, ¿verdad? Y empieza a agarrar genes que no debería y empieza a tener mutaciones en su ADN que no debería tener en sus cosas. ¿Sí? Porque de hecho una célula metaplásica se sigue comportando adecuadamente.
¿Por qué? Porque lo normal es que sea una metaplasia y que se quiten el estímulo y ya. Pero una célula neoplásica es una célula que ya, o sea, que no siguió los patrones de regeneración y de reparación. Lo que hizo fue, no, o sea, yo voy a enloquecer y me voy a hacer, yo solo me voy a defender de lo que sea, y entonces se hace, pues, clonal o alterada y se hace una neoplasia. Y bueno, para poder entender cómo se clasifican los tumores, porque van a haber un montón de nombres, un montón de nomenclaturas, pero como aquí vamos a ver la base, y a partir de aquí vamos a poder entender cómo se llama cada tumor. En los casos de tumores benignos, los tumores o las células van a ser muy inocentes o blandas o muy parecidas a la célula que les da origen. Por ejemplo, si tienen un tumor de músculo liso, ¿cómo son las células del músculo liso? Fusiformes. Sí, como alargadas, ¿no? Ajá. Y tienen un núcleo también alargado. Entonces, pues ese sería un músculo liso normal. ¿Qué es lo que pasa con el músculo liso neoplásico? Se ven exactamente iguales, pero como que este ya no es normal porque ya no se acomoda. Ya ven que en el miometrio veíamos que se hacían como haces así y luego de repente haces así. Y eso, así se ve el corte. Bueno, en los tumores de músculo liso, estas en lugar de acomodarse así como aquí, se empiezan a acomodar así, como en remolinos. Y son puras células iguales. Y luego en remolinos para acá, y luego en remolinos para acá, y luego, bueno, estas en haces. Entonces ya crecen de forma desordenada. Okay. Hacen incluso una capsulita que las protege, y entonces ahí se forma un tumor. Entre más se parezca una célula a la célula que le da origen, va a ser más benigno. Entre menos se parezca, pues va a ser más agresivo o maligno. Los tumores benignos no se diseminan a otros sitios. ¿Por qué? Porque les decía esto. Hacen como como crecen tan lentamente, pues el miometrio que está aquí al lado dice, pues, ¿quién sabe qué está pasando ahí con estas células locas? Entonces yo aquí les doy chance de que hagan una capsulita. Si se quieren seguir reproduciendo, pues ahí síganla dentro de su capsulita. Y acá, todo el ambiente del útero sigue normal, porque el crecimiento es muy lento. Entonces acá va a ser una cápsula que detiene o trata de detener el crecimiento de ese tumor. Son fáciles de remover quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque como tienen una pseudocápsula, pues se salen rápidamente al tratarlos de quitar. Los tumores malignos, a diferencia, pues es todo lo contrario, ¿no? No se parecen tanto, las células tienen una forma como mayor pleomorfismo, se ven más agresivas, se ve que algo no está bien con esa célula, y tienden a invadir y destruir las estructuras adyacentes. Entonces, si esto fuera maligno, en lugar de hacerse una capsulita así, se empieza a ver así. De que yo crecí también para acá, y luego crecí para acá, y luego crecí para acá. Igual, se pueden ver las mismas células. Pero luego te acercas y sí son fusiformes. Pero luego los núcleos están de que así. O te acercas más y ya hay una que ya no se ve fusiforme, que se ve así y se ve así. Y que pues oye, estábamos hablando de miometrio, porque cambió tanto, pues porque esa célula ya no trae la misma información genética. Y la característica de malignidad, como con raras excepciones, es la presencia de metástasis. Cuando hay metástasis de un tumor, pues ese es un tumor maligno. Al nombrar a los tumores hay dos componentes principales. Uno va a ser el parénquima y otro es el estroma. El parénquima es la célula que le da origen, ¿no? Y el estroma es lo que lo sostiene. Entonces, por ejemplo, en un tumor de hígado, el parénquima que le dio origen sería pues, los hepatocitos. Y el estroma, pues cualquier tejido conectivo que esté ahí sosteniendo. ¿Okay? En un linfoma, el parénquima van a ser los linfocitos malignos. Y el estroma, pues el escaso tejido que hay entre los linfocitos, que casi nunca se ve, pero pues sí tiene algo que lo sostiene, ¿no? Así es. Los tumores benignos se clasifican o se les pone siempre el sufijo oma a la estirpe celular. Por ejemplo, los tumores que son epiteliales, se le pone el origen, o sea que, por ejemplo, si se originó en el epitelio glandular, su patrón microscópico es una glándula, entonces va a ser un adenoma.
Si se origina en un quiste, se va a llamar cistadenoma. Si se origina en un epitelio escamoso y crece como en coliflor o como en una palmerita, un papiloma. La terminación oma ayuda a distinguirlo como benigno, excepto, Carcinoma. como que carcinoma viene junto, no, excepto en melanoma, Ah, ok. linfoma, hepatoma. El hepatoma es un nombre que se le daba antes al carcinoma hepatocelular. Y en ¿Sarcoma? ¿En qué? sarcoma es maligno, pero ese es todo completo. Sarcoma de hecho viene todo completo, ahorita lo vemos. SS y germinoma, que son los de las células germinales. Excepto melanoma, linfoma, germinoma, eso no. Pero los demás, adenoma, papiloma, cistadenoma, craniofaringioma, Rhabdomioma. leiomioma, rhabdomioma, todos esos son benignos, porque nada más pones el nombre de la célula y el sufijo, ¿ok? Entonces estos, ¿qué serán? Mioma. No, la Más aquel que es. un Mioma. útero. Este es un útero, ¿verdad? Y tiene múltiples tumores. En Fíjense el cómo endometrio. son bien delimitados, redondos. Hacen esa pseudocapsulita que les decía. Y este tejido pues se parece un poco al del miometrio, ¿no? Ujú. Entonces es si se originó del músculo liso, ¿cómo se llama? No, Músculo liso, leiomioma. ¿Ok? Entonces todos estos son leiomiomas. Este tumor es un tumor de un ovario que se originó del estroma del ovario. Y el estroma es un estroma fibroso, como si fuera pues un fibroma. Entonces, fibroma. Como tiene áreas amarillas, que son células de la teca, pues se le llama fibrotecoma. Y ya. ¿Qué es? Hueso. Es un pedazo de hueso. Osteosarcoma. No, porque sarcoma es otra cosa. Osteoma. Un osteoma, si estuviera compuesto únicamente de hueso, ¿pero qué más tiene? Es un osteocondroma. Muy bien. Hagan de cuenta que ese tumor está así. O sea, aquí está el hueso. Y luego esto de aquí es esto de aquí. Creció aquí. Esto de aquí es cartílago, que es esto de aquí. ¿Sí lo ven? Es como Sí. gris. Ajá. No se les olvide, el cartílago siempre se ve igual gris. Y luego esto de aquí es componente óseo que estaba ahí también. Entonces tiene dos componentes y los dos son benignos. Entonces es un osteocondroma. Si fuera de puro cartílago, pues se llamaría Condromia. condroma. Condroma. Si fuera de puro hueso, Osteoma. osteoma. ¿Qué es eso? Dale. No. El de aquí. ¿Páncreas? Este. Sí, ¿verdad? Hígado. No. No. ¿Es lo mismo que el de acá? ¿Es hueso o no hueso? No, no es un hueso. El micro es el de aquí. No es una adenoma. ¿De dónde? ¿De qué? Pero no es. ¿Qué órgano es primero? ¿Vesícula? No es un Es una hipófisis. páncreas. ¿No es un páncreas? De hecho, hagan de cuenta que esto de aquí a aquí mide 1 centímetro. Un ovario. ¿Eso es hueso? ¿Eso ¿De qué color es? Amarillo. Amarillo. Y luego tiene una zona central de color como café. Entonces tiene una corteza y una médula. ¿Linfoma? Es una glándula suprarrenal que tiene forma de gorro, como los de los enanitos de Blancanieves. Esa es la suprarrenal y eso de arriba es Y lo de arriba es que, pues el tumor. todo el tumor. ok. Exacto. Y el tumor está bien Estaba delimitado. pensando que lo de arriba era El órgano, sí. Y entonces ese es un tumor de células epiteliales que secretan algo. Entonces, todas las que son de células epiteliales Adenoma. se llaman adenoma, cuando tienen secreción. Es un adenoma, pero aquí sí le tienen que poner, pues, suprarrenal, ¿verdad? Porque puede haber adenoma de tiroides, de paratiroides, entonces. Y vean las células. Las células todas son como las células normales de la corteza, o sea, claras, con núcleos todos uniformes, todos los núcleos se ven iguales.
uniformes, bonitos, de la cromatina también uniforme, no se ven como muchas alteraciones. Entonces, esto ayuda a reforzar que es benigno. Las salivales también son adenomas, si hubiera un cáncer ahí. También pueden hacer Entonces, adenomas. necesariamente como que endocrino. Ajá, no. Mientras sea de glándula, por ejemplo, que es Un pólipo. Es un pólipo. ¿De dónde? ¿Del esófago? No. Nasal. Ah, Del no, colon. del El colon. colon. Esto es colon. Ah, Ah. sí. Este es el pólipo. Y aquí está un tumor que también. Vean cómo hasta aquí llega. Todo esto es nada más como hiperplasia del tejido y todo esto es el tumor, que es un pólipo. Se ve chido. Este pólipo sí tiene un cambio como displásico. ¿Por qué? Porque sus núcleos están como más morados, las glándulas están muy juntitas. Entonces un pólipo se llama un adenoma tubular, porque hace muchos tubos. Cuando hacen como dedos o como muchas vellosidades, pues se llama adenoma velloso. Pero es glándulas, entonces también es un epitelio glandular que secreta pues moco en este caso, es un adenoma. Y en este caso pues es un adenoma tubular del colon. O le pueden poner adenoma colónico o pues nomás adenoma. ¿Y a qué altura cortas en la laminilla? Aquí la biopsia se tomó desde aquí. Entonces trae un pedacito de epitelio todavía del colon normal y el pólipo está aquí. Sí, hagan de cuenta que aquí cortaron como a la mitad desde aquí y estás viendo una mitad del pólipo. Bueno. Estos que se originan en el epitelio escamoso, que no se les olviden porque estos no están tan fáciles de acordarse, se llaman papilomas Ah, sí. por la forma de crecimiento, ¿ok? Todos los de... Escamoso, se van a Ok. llamar papilomas. Ya sea en el esófago, en la laringe, en la piel, papiloma. Pueden estar asociados a infecciones virales o no, pueden salir nada más porque tiene irritación el paciente, por ejemplo, en las cuerdas vocales, pero como se origina el epitelio escamoso y hacen como esta proliferación de aspecto pues papilar o verrugoso, pues ¿Y cómo se quitan los papilomas? es Es lo de resección. frío, ¿no? Tiene que ser la resección o quemarlo. A veces cuando son infecciosos es muy difícil quitarlos, pero cuando no, pues es con quitarlo, ya sea con crioterapia, con calor, o sea, con masa caliente o resección así limpiando con bisturí. El chiste es quitarlo para que pueda ya el paciente estar funcionando otra vez. ¿Qué es esto? Coras. No. ¿Cráneo? No. ¿Cráneo? No. Esto es un... Una vejiga, ¿no? ¿Qué parece? Como un globo Ajá. que era de un ovario Oh. y se hizo una lesión de aspecto quístico. Ok, entonces como es un quiste, sí se le tiene que poner que es un Cistoma. cistadenoma, porque también está producido por el epitelio, cistadenoma, y en este caso, como el epitelio se parece al del endocervix, pues se llama cistadenoma mucinoso, porque es como secreta moco. ¿El ovario es una glándula? El ovario tiene un epitelio de revestimiento, Ah. y de ese epitelio de revestimiento se origina Cistadenoma, mucinoso. mucinoso. Pero eso ya depende del tipo de célula. Puede ser mucinoso o ceroso según la célula que sea. O sea, ¿Ok? nos van a pedir de que así, de que qué es eso, cistadenoma mucinoso, velloso, Jesus, ok. Por eso se tienen que aprender estos. A ver, OMA tiene que ser OMA porque es benigno. Y antes del OMA va solamente la célula que le da origen. Y luego, por ejemplo, en los casos especiales, los quistes y los papilomas, pues se ya va a llamar papiloma velloso o cistadenoma, y ya dependiendo de qué célula ven ahí. Entonces, sí se lo tienen que aprender. O sea, sí es aprendérselo de memoria. No está tan difícil, nada más que necesitamos verlo muchas veces y lo vamos a ver muchas veces al cabo dentro de 3 clases. Eso fue para los tumores benignos. Los tumores malignos pueden ser de origen. Todos, ¿se acuerdan del árbol de la lógica? Ajá. ¿Qué decía? Que ustedes iban a decir, ¿Cuál es el oro? ajá, ¿de dónde era? Entonces, tienen una lesión. ¿De dónde se originó? ¿Qué era? Si era epitelial o mesenquimal, ¿verdad? Sí. O de células especiales, que esas son menos.
y especiales. Acá podían ver si era neoplásico o inflamatorio. Que este era más fácil de aplicar cuando lo veíamos en inflamación. Pero ahorita yo creo que es más fácil, ahorita en neoplasia, es decir, a ver, ¿esto es epitelial o mesenquimal o de células especiales? Ya que deciden de dónde viene la célula que están viendo ahí el tumor, yo creo que es epitelial, yo creo que es mesenquimal, yo creo que es de células especiales. Bueno, ahora van a decir si es neoplásico o inflamatorio. Entonces van a quedar neoplásico. Como estamos viendo neoplasias, pues no piensen inflamatorio. Entonces todos estos vamos a irnos hacia neoplásico, ¿ok? Cuando ya dijeron, ok, es neoplásico, es epitelial o mesenquimal o no sé qué, ya pueden pensar si es benigno o maligno, ¿ok? Pero si ustedes no tienen idea de dónde viene el tumor, se van a equivocar con el nombre. Porque ustedes, ay no doctora, pues a mí me pareció que era un cáncer de lengua. Y yo, pues sí, es que está diciendo que era en la lengua, pero ve, o sea, es un sarcoma porque venía del hueso. Ah, pues sí, pero es que eso no lo vi porque decía que era la lengua y la lengua tiene epitelio escamoso. Tienen que reconocer la célula. Muy bien. Los tumores malignos, cuando son de origen mesenquimal, pues se llaman sarcomas. Entonces, si viene de un hueso, ¿cómo se llamará? Osteosarcoma. Si viene de un cartílago, condrosarcoma. Si viene de un músculo estriado, rabdomiosarcoma. Acuérdense que el músculo, entonces rabdomiosarcoma. Si viene del útero, del músculo liso, leiomiosarcoma. Si viene de un tejido fibroso como el del ovario que les enseñé ahorita, fibrosarcoma. Si viene de ya no sé todos, más o menos, creo que sí. Si viene de los vasos, por ejemplo, angiosarcoma, sí. ¿ok? Si viene, o sea, hay adenosarcoma. Existen, Sí. pero esos son tumores convergentes. O sea, pero si me ponen de que como vimos de que adenoma, pero es maligno. No, si ustedes ven muchas glándulas malignas, son adeno, que dice abajo, neoplasias de origen epitelial, se llaman carcinomas. Ok. Si, como me preguntaste por el adenosarcoma, o sea, sí existe. Puede que haya un tumor que se hace maligno en el epitelio y maligno en el estroma. Y eso se llaman carcinosarcomas. Y hay tumores que son benignos en el epitelio y malignos en el estroma, pero que como ya tienen mucho epitelio, se llaman adenosarcomas. Pero, pues eso está todavía muy para allá. Importante, entonces, mesenquimal, sarcoma. Epitelial, menciónenme epitelios. Estratificado. Escamoso, ¿dónde hay epitelio escamoso? En la piel. En la piel, ¿dónde más? En los vasos. No. Ese es Acuérdense que es el endotelio. Ese les había dicho que lo tomaban como endotelio. Ok. Esófago. En el esófago, Lengua. vagina, todo el tracto genital inferior. Ajá. Y Tiroides. Ano, tiroides no. Ese es epitelio, ese es Cúbico. epitelio cúbico. Ok, ya me dijeron un epitelio. Entonces, todos esos lugares pueden tener un carcinoma. Todos. Donde hay epitelio glandular, que es como medio cúbico. En el tracto respiratorio hay epitelio cilíndrico. Ajá. intestino. En intestino, Colon. colon, tiroides, endometrio, Pero la parte final. tiroides, ya dijimos, en la paratiroides, en la hipófisis, en todas las células epiteliales que secreten algo, son como tipo epitelio medio glandular. Unos hacen tubos de verdad, glándulas, otros no. Pero todos esos, pues se van a llamar, los que están de epitelios escamosos se van a llamar carcinomas escamosos o espinos celulares o epidermoides.
Y todos los lugares donde me dijeron que había epitelio escamoso, puede aparecer un tumor de esos. Entonces, otra vez. Si tengo un tumor maligno en el esófago, ¿cómo se va a llamar? ¿En el qué, perdón? Es un Esófago. sarcoma. Es un sarcoma. No. No. Carcinoma. Carcinoma. Haz de las células ¿Cuál es el epitelio del esófago? escamosas. Escamoso. ¿Cómo se llama? Carcinoma. Carcinoma escamoso, carcinoma espinocelular o carcinoma epidermoide. Son sinónimos todos esos, ¿eh? Que no se les olvide porque luego les ponen de que las tres nomenclaturas diferentes y... Sí, luego de que todo revuelto. Espinocelular. Ajá. Va a ser carcinoma escamoso. Epidermoide. Y espinoso. Entonces, esos tres son sinónimos para que no se... Entonces, muy bien. Si les digo, una paciente que tiene un tumor en el exocervix, que maligno, Carcinoma. es carcinoma escamoso. Un paciente que tiene un tumor en la boca, carcinoma escamoso o espinocelular o epidermoide. Un paciente que tiene un tumor en el canal anal, carcinoma espinocelular. Un paciente que tiene un tumor en el pulmón, Depende de que lo tenga en el árbol traqueobronquial. ¿Por qué se hace un carcinoma escamoso en el pulmón si el epitelio no es escamoso? Porque cambia. de epitelio. Porque ahí sí tuvo que hacer una metaplasia primero y luego se hizo maligno. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué hizo? Entonces, por el estímulo. Acuérdense que todo esto, o sea, todos los tumores son secundarios a un estímulo. Ya sea un estímulo genético que venga desde la línea germinal del paciente o un estímulo ambiental externo. Entonces, sí es importante como que todo se origina por algo, no más de que no es generación espontánea. Los que están originados de células epiteliales que crecen en patrón glandular se llaman adenocarcinomas. Como los otros se llaman adenomas, estos pues se le pone toda la palabra carcinoma. Entonces, ¿dónde hay adenocarcinomas? Un adenocarcinoma gástrico, muy bien. la mama. Un adenocarcinoma de glándula mamaria, o sea, sería ductal. En la próstata, un adenocarcinoma acinar de la próstata. O sea, no puede haber un adenocarcinoma de la ¿cómo se llama? De la una salival. También. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no? Es que como es de origen epitelial. O sea, sería el epitelio de la glándula. Ah, sí. Es que ustedes, muchachos, tienen la idea de que todo lo que reviste es epitelio. Pero no. La realidad es que las células epiteliales que tienen como esas propiedades son aquellas células que tienen filamentos de queratina en su citoplasma. Esos filamentos de queratina que ustedes ven con los escamosos, con todo lo escamoso, si son de queratinas de bajo peso molecular que no son tan visibles en el microscopio, entonces son ese tipo de epitelios, o sea, son las glándulas salivales, la tiroides, o sea, si ustedes pintan la tiroides con queratina, se pinta. ¿Por qué? Porque es una queratina de bajo peso. Entonces, a eso se le conoce como células epiteliales. Yo, como les digo para que se acuerden, porque eso es todo lo que les expliqué, estaba muy revuelto. Todas las células que pueden o que tienen la capacidad de secretar algo son células epiteliales. ¿Ok? Entonces, las glandulares, las que se van a llamar adenocarcinomas, son las que pueden secretar. Las que se llaman nomás carcinoma solo son las que no secretan nada, como el escamoso. Ok. ¿Ok? Y las que el sarcoma es De los tejidos de sostén. tejidos. ¿Sí? El papiloma. Ajá, pero es benigno y es del escamoso. ¿Sí? Ujú. El papiloma es bien confuso porque luego hay otras cosas que son papilomas que nomás porque tienen la estructura esa que hacen como papilas.
Ajá, por eso le Sí, digo es- un carcinoma. Ajá, entonces, Es un sarcoma. más en el escamoso. Sarcoma. Es- Luego, cuando ya vayamos avanzando más, sí hay tumores, como que se llama, si está adenocarcinoma papilar. Entonces son otras cosas. Es que Entonces, son células. para que te lo grabes así, todo lo que sea benigno de escamoso va a ser papiloma. No es tejido con motivo de- ¿Sí? Pero entonces de escamoso, o sea, de lo que es pequeño, es adenoma, Porque si es el exitoso, hepatocito. papiloma, si es Ajá, escamoso, Ajá. y el... Y si es maligno, tejido conectado. adenocarcinoma o carcinoma solo sí. Y el- Adenocarcinoma sí es epitelio y carcinoma solo sí es escamoso. ¿Sí o no? Ok. ¿Y qué pasó con el adenosarcoma? Ah, esa es otra cosa totalmente diferente. O bórrenlo de su mente porque ¿para qué preguntar? Ah, ok. Sí, el adenosarcoma está más complicado. Ese se lo voy a explicar, pero más adelante. Primero necesito que esto se los graben bien. Entonces, si tuviera un tumor en el hígado, Sarcoma hepatoso. Es un carcinoma. ¿por qué? Porque es una célula epitelial, ¿verdad? Que yo dije, Sarcoma. ¿qué es? Entonces es un... Carcinoma. En ese Ah, ok. caso, Sí, con los glándulas especiales, como el hígado, se le pone el nombre de la glándula, hepatocarcinoma. ¿Ok? Porque Ok. no se origina solamente, o sea, se origina de la célula que es muy especial. Porque puede Entonces, secretar cosas. pero pues, ajá, exacto. Entonces por eso se llama carcinoma. Exacto. Ya. Si un tumor que se origina de del riñón, de los conductos colectores, Adenocarcinoma. se llama carcinoma o adenocarcinoma de conductos colectores. ¿Ok? Más o menos así. De la tiroides, Bueno, no es nefrocarcinoma, algo así, no. no. Bueno, ¿de cuál? Tiroides. Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Ahí en la tiroides se supone que nomás hay una célula que se hace neoplásica, pero como te agarra patrones es carcinoma y luego es papilar o folicular, dependiendo del patrón que tenga. Pero los de tiroides son malignos. Pueden ser benignos. Si son benignos, ¿cómo se iba a llamar? Adenoma. 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 Adenoma nada más. Ajá, adenoma folicular, por ejemplo, que es de los folículos del tiroides. Entonces puede ser carcinoma o adenoma folicular o Papilar. O papilar. Ujú, ¿sí? Ahora, un tumor que se origine del... ¿De dónde más recibo muchos tumores? Bueno, próstata ya me dijeron. ¿Cómo se va a llamar? De la vejiga. No es cistosarcoma. No. Nomás en la vejiga toman el epitelio de revestimiento. Es un epitelio especial porque casi no hay en otras partes. Se llama carcinoma transicional. Y por ejemplo, de cerebro. Los de cerebro se llaman como se llama su célula. De hecho, por ejemplo, si se origina de las células de la glía, se llama glioma. Y el glioma puede ser de bajo grado, o sea que le va a ir bien al paciente, o de alto grado, como un glioblastoma multiforme, pero son nombres especiales. Entonces, esos más, no, ahorita como que no se los dan tantos porque van a venir mucho más de esto, y los vemos cuando ya veamos más como molecular, que veamos diferenciación celular. ¿Ok? Y lo que dice al final en la diapositiva es la diferenciación divergente. Hay tumores que pueden, o sea, hacer una neoplasia, una bola, y tener varios componentes. Un componente epitelial y un componente mesenquimal. Y eso puede ser desde que un epitelio se hizo tan neoplásico que hizo mesénquima, o una célula mesenquimal se hizo tan neoplásica que hizo glándulas. Entonces, eso ya es de que pues estás perdido, o sea, ¿con qué lo voy a tratar? No lo puedo tratar con lo que le damos para los sarcomas, porque no le vamos a dar al carcinoma. Y no lo puedo tratar con lo que le damos a los carcinomas, porque pues no le voy a quitar el sarcoma. Esos pacientes tienen que hacer... ¿Y los dos no se puede? Pues sí, pero pues no matas al paciente. Ah. O sea, porque la terapia es muy, muy agresiva. Entonces tienes que estar como que ahí midiendo a ver qué tanta respuesta tiene. ¿Ese tumor de dónde se originará? Esto Es del hueso. Ahí está el hueso. Nomás que tiene un montón de tejido encima, ¿verdad? es el tumor, ¿no? Todo eso es el tumor. Hagan de cuenta que el tumor se originó aquí Todo eso es tejido. y todo esto es tumor nuevo. ¿Y es un osteosarcoma? Es un osteosarcoma. En el osteosarcoma es donde mejor se puede ver, y que lo van a ver un chorro en rayos, este patrón que se llama en rayos de sol. Se fijan cómo el tumor al hacer como invasión o al salirse del hueso hace
Estos. Los rayos. Ajá, se ve muy bonito en rayos porque aquí está el macro, pero como ya se ve, o sea, ¿qué les dije de los tumores malignos? Que cómo crecían, Todo que revuelto. infiltraban el tejido adyacente. Entonces eso es lo que pasó con eso. Un osteoma, por ejemplo, se queda aquí, empieza a crecer y hace una bolita aquí, 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 y ya. Y este no, luego se salió y rompió el periósteo y todo. Entonces los tumores malignos tienden a crecer en un patrón infiltrante, en rayos de sol. Yo se los pongo, a veces les ponen macro en el examen. Entonces acuérdense de los rayos de sol. Este es un tumor que se originó de este lugar. Esto es. ¿Qué órgano es? ¿Útero? No, próstata. ¿No? Es un útero. Esos no son los de Lo están viendo desde abajo. Acá está el cuerpo y acá está el cervix. Uy. Y aquí está el tumor. Si se originó de aquí el tumor, es este. ¿Pero qué son esas Está bolitas? regachos. ¿Cuáles? ¿Estas o estas? Esas. ¿Estas? Ajá. ¿De dónde se origina el tumor? En el cervix. ¿Del epitelio qué? Endometrio. Escamoso. Entonces, si el epitelio es escamoso, hace perlas de queratina. Ah. Y por eso se ven estas bolas. Eso es un ¿Pero cómo se va a llamar? A mí lo que me interesa es que me digan cómo se llama. Carcinoma escamoso. Y tiene infiltrado ahí también, va. Aquí tiene infiltrado o epidermoide o espino celular. Aquí tiene infiltrado inflamatorio y todo esto de aquí es el estroma. ¿Sí? Esto es lo que se llama estroma y esto es lo que se llama parénquima. O sea, si hubiera venido del endometrio, se llama. No. Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. ¿Del qué? Del Endometrio. Del endometrio. Ajá, del endometrio. Pero si fuera maligno. Si Es fuera maligno. benigno sería nada más el leiomioma. No, Mioma. sí, esa es otra, ya te cambiaste. Ya se cambiaron de línea germinal. Epitelio, mesenquimal o especial. Entonces, el leiomioma es mesenquimal. Ok. Todos los epitelios y todas las glándulas y todas las células secretorias van a ser epiteliales. Ah, ok. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos? Muy bien. Como ya lo vamos a volver a ver la próxima clase, pero pues ya van a tener más práctica. ¿Este qué órgano es? Ese es otro. ¿Un colon? ¿O un No, intestino? ese es. Es un colon, es un colon. Ah, por lo arrugado. Ujú. ¿Ok? Entonces, ya tienen su árbol de la lógica. Es un colon. Entonces, ¿de dónde se origina? ¿Del mesénquimo o del epitelio? Mesénquimo. ¿Por qué el mesénquimo? Ok, eso. No, del epitelio. Del epitelio. Epitelial. ¿Eso les parece neoplásico o inflamatorio? Neoplásico, porque es una nueva formación. Pues ya están allá. ¿Benigno o maligno? Por maligno. Por la infiltración. Porque está Por cómo está creciendo. O sea, está creciendo todo desordenado. Si fuera benigno, se vería un polipito, como el bolita. pólipo que vieron al principio. Este no, vean, hizo como 1000 pólipos ahí todos juntos y ya no se distingue nada. Entonces vamos a maligno. Ya dijeron que es epitelial, neoplásico y maligno. Pero creemos que es maligno, o sea, o si podemos confirmar. Aquí sí pueden decir, así con ese tumor tan grande sí. Se tapó todo el colon, porque ese está abierto como el libro, ¿no? Si estuviera así, pues ahí no hay luz. Los adenomas son pequeñitos. Es que el libro se la pasa diciendo que hay excepciones y excepciones. Sí, no. Hagan de cuenta que con las excepciones, esas como que en realidad te las tienes que aprender de memoria, pero nada más se las van a aprender con la práctica. Primero necesitan entenderle bien a esto para poder decir, ah, ok, este tumor no, este tumor no, este tumor no. Pero primero estos. Entonces esto sí es maligno, ahí les puse un micro. El micro les ayuda también a decir que es maligno. Vean que ya no, parece que hay glándulas, pero ya no se ven como las glándulas del colon. De hecho se ven como un montón de glándulas todas tortuosas y todas amontonadas, que son todo esto. Entonces, bueno, ya me dijeron que es epitelial neoplásico maligno. ¿Cómo se va a llamar? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma de colon. Primera que. Muy bien. Este está muy difícil, entonces lo voy a decir yo. Este es un tumor que creció en una glándula salival, pero es un tumor especial, los de diferenciación divergente. ¿Es el mixto? Este es un tumor que tiene epitelio y que tiene mesénquima. Se parece medio al cartílago, Ajá. esto de aquí.
Entonces crecieron los dos componentes. Este es benigno porque está bien delimitado. Esto de aquí está feo, pero porque el cirujano lo arrancó. Pero vean la capsulita, se ve bien, no se ve como se veía ni el osteosarcoma ni como se veía el adenocarcinoma de colon. Entonces esto es un tumor, un adenoma pleomorfo o tumor mixto benigno. ¿Sí? Y si es mixto siempre va a haber células y estroma. Ajá, van a tener los dos componentes proliferados, ¿ok? Y hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Qué les aconsejo para la siguiente? Todavía no vamos a dar la práctica, ¿eh? Okay. No van a, lo que quiero es que se pongan a estudiar. ¿Qué van a hacer? Se van a poner a ver fotos. Van a agarrar fotos. Primero tienen que distinguirlas. Ahora sí, tienen que distinguir en qué lugar están. Porque en inflamación y eso, pues con que dijeran que si era crónico o agudo o que si había un trombo, no. Era más fácil distinguir componentes. Pero ahorita sí tienen que decirme, esto es de colon y entonces origina una adenocarcinoma. Si no se lo saben, entonces darle una repasada a esto. Ya que le den una repasada a esto y que me digan, sí, doctora, es que esto es una tiroides, es que esto es un pulmón. Entonces, denle una repasada a tumores. Agarren el atlas y luego carcinoma, se ve tal. Sarcoma, ¿cómo se ve? Así. Los más comunes, colon, estómago, esófago, mama. Les van a poner 1000 tumores de mama, próstata, y de sarcomas, leiomiosarcoma, rhabdomiosarcoma, osteosarcomas y liposarcomas. ¿Ok? Sí. Muy bien. Eso para seguir como haciendo el ejercicio en la clase. Gracias, doctora. No, de nada. Gracias. Gracias a ustedes por esperarme. Es que tenía como Vamos, lo que sigue que vamos a ver es diferente.